En las vastas tierras de Blackfoot, Idaho, donde las llanuras se extienden bajo un cielo inmenso y los surcos de tierra marrón se alinean como un poema arado, floreció una historia que nació de la humildad y brotó hacia el mundo. Aquí, donde la papa no es solo alimento, sino identidad, un joven llamado Javier Ortega decidió honrar su herencia y desafiar el futuro. Hijo de migrantes mexicanos, Javier creció entre costales, barro y amaneceres fríos. Su infancia olía a tierra mojada y a café tibio servido al borde del tractor. Pero mientras sus amigos soñaban con ciudades, él soñaba con sembrar distinto. No más explotación, no más invisibilidad. Quería que cada papa contara una historia, que la tierra por fin hablara. Y así comenzó su revolución, con los pies firmes y las manos abiertas. Antes de continuar, haz una pausa. Suscríbete a nuestro canal Así se cultiva y descarga gratis nuestro ebook de Huerta Orgánica. Este episodio está dedicado a ti, campesino de cualquier rincón del mundo. A ti, que cultivas con sol o con lluvia. A ti, que haces de la semilla tu bandera y del surco tu casa. Este es un homenaje a todos los agricultores del planeta, de la puna peruana al Midwest estadounidense, del altiplano boliviano a las montañas de Chiapas. Porque sin tu trabajo, el mundo no come, porque tu esfuerzo sostiene la vida. Este podcast es tuyo, y si te conmueve, compártelo, porque sembrar conocimiento también es sembrar futuro. Javier heredó 5 hectáreas y un galpón oxidado. Muchos le aconsejaron vender y mudarse, que el campo ya no daba, que solo quedaban deudas y maquinaria vieja. Pero él pensaba en su abuelo, que había cruzado la frontera con una semilla en el bolsillo y un sueño en el pecho. Decidió quedarse, apostar por la tierra. Empezó a estudiar agroecología en línea. Aprendió sobre rotación de cultivos, compostaje, cobertura vegetal. Rechazó pesticidas, compró lombrices, transformó su finca en un pequeño laboratorio de esperanza. El primer año apenas vendió. El segundo, sus papas comenzaron a destacarse. No eran las más grandes, pero sí las más sabrosas, porque estaban cultivadas con algo que no tiene precio: convicción. El gran salto llegó cuando decidió vender directamente en ferias y mercados orgánicos. Creó su marca, Raíz de Tierra. Pero no se limitó a un logo bonito. Cada bolsa incluía un código QR que llevaba a historias de vida. La historia de Ana, jornalera salvadoreña. La de Martín, que había salido de prisión gracias a un programa agrícola. La de Luisa, estudiante de agronomía indígena. Su producto tenía rostro, tenía alma. Pronto los clientes comenzaron a buscarlo. Querían esas papas moradas, rústicas, imperfectas, reales. Querían comer y sentir. Javier había logrado algo extraordinario: volver a humanizar la comida. Recordarnos que tras cada alimento hay una persona. Mientras los grandes productores apostaban por lo industrial, Javier apostaba por la biodiversidad. Importó semillas nativas desde Perú. Papas azules, rojas, amarillas, variedades antiguas adaptadas al frío de Idaho. Sembró en terrazas, bajo técnicas ancestrales que aprendió de videos y conversaciones con agricultores quechuas. Demostró que la diversidad también es resistencia, que la belleza no está en la uniformidad, sino en la variedad, que un plato de papas de colores es también un plato de historia. Y sus clientes, desde Boise hasta San Francisco, empezaron a ver la diferencia, porque lo auténtico se nota. Pero Javier no quiso quedarse solo. Fundó una cooperativa. Reunió a 27 familias latinas que también cultivaban papas. Compartieron maquinaria, sistemas de riego, certificaciones orgánicas. Juntos,
crearon una red solidaria que rompía con la lógica de competencia. Cada familia seguía siendo autónoma, pero vendían bajo la misma marca. Cada cosecha era una fiesta, cada siembra un acuerdo. Reinvirtieron el 10% de sus ganancias en becas para hijos de trabajadores del campo. Así, el proyecto creció como un árbol, con muchas ramas, pero una sola raíz. Y esa raíz era la tierra, y el respeto por ella. El éxito llegó en forma de invitaciones, a ferias, congresos, entrevistas. La Universidad de Idaho le otorgó un premio por innovación en sostenibilidad. El Departamento de Agricultura lo invitó a Washington para hablar de agricultura regenerativa. Pero el reconocimiento que más lo conmovió fue otro. Un día, un niño de una escuela rural le escribió una carta. Decía: «Cuando sea grande, quiero sembrar papas como tú, pero también quiero ayudar a las personas». Javier lloró al leerla, porque supo que había sembrado algo más profundo, algo que no se mide en toneladas. Aún así, el camino nunca fue fácil. Cada temporada traía su reto: heladas inesperadas, plagas nuevas, cambios en la demanda. Pero Javier entendió que en el campo la clave no es evitar el problema, sino adaptarse a él. Por eso, diversificó, incorporó hortalizas, colocó paneles solares, construyó una pequeña planta de procesamiento. Empezó a hacer chips de papa al horno con sal marina y ajo. Producto artesanal, empaques compostables. Lo vendían en mercados y cafés independientes. Y cada paquete seguía contando una historia, porque para él, lo importante no era solo lo que se vendía, sino cómo se contaba. Su historia llegó a oídos de chefs, de influencers, de activistas por la alimentación. Algunos comenzaron a visitar su finca, otros a entrevistarlo, pero él seguía igual. Mismo sombrero de ala ancha, mismas botas gastadas, mismo saludo a todos los jornaleros. Porque Javier no sembraba por fama, sembraba por justicia, por memoria, por comunidad. Y por eso, cada persona que lo conocía se llevaba algo más que una entrevista. Se llevaba una lección, una certeza de que el cambio sí es posible y de que empieza por la raíz. Una tarde de otoño, mientras cosechaban los últimos surcos antes de la primera nevada, Javier reunió a todo su equipo bajo el galpón. No era una reunión cualquiera, era una celebración. Habían logrado enviar su primer cargamento de chips a una cadena de supermercados éticos en Portland. «Esto es solo el comienzo», dijo. «Pero nunca olvidemos por qué lo hacemos, no por crecer, sino por crecer juntos». Luego, todos compartieron pan, café caliente y papas hervidas con hierbas. Nada lujoso. Pero en ese momento parecía un banquete, porque estaban comiendo fruto de su esfuerzo. Y eso, en el campo, sabe mejor. Mientras tanto, su historia empezaba a usarse en escuelas. Profesores de ciencias agrícolas proyectaban sus videos para explicar modelos sostenibles. Jóvenes en ciudades grandes se inspiraban. Empezaban a hablar de la papa con otros ojos, no como un alimento barato y común, sino como un símbolo de origen, de lucha, de posibilidad. Raíz de Tierra se convirtió en marca registrada. Pero más allá del negocio, Javier creó un relato, uno que otros podían replicar, adaptar, reinventar. Un relato donde el campesino ya no es el último eslabón, sino el primero. El que siembra no solo para vender, sino para enseñar. Cada nuevo ciclo traía aprendizajes. Javier comenzó a guardar semillas, a estudiarlas, a compartirlas. Comprendió que la soberanía alimentaria comienza en la semilla.
Empezó a colaborar con universidades rurales, a organizar ferias de intercambio. Así, recuperó variedades casi olvidadas, papas que sus abuelos mencionaban, pero que ya no se cultivaban. En cada intercambio había emoción, historias, recuerdos, y la certeza de que la tradición no está en los libros, sino en los surcos. Su banco de semillas se volvió referencia. Agricultores de otros estados venían a visitarlo, y él los recibía con humildad, porque en el campo, quien enseña, también aprende. En uno de esos encuentros, conoció a Rosa, una productora de papas en Nuevo México. Juntos, iniciaron un proyecto de mentoría para mujeres jóvenes interesadas en la agricultura. Enseñaban desde lo práctico, pero también desde lo humano. Cómo negociar sin perder el alma, cómo sembrar sin agotar la tierra, cómo resistir sin endurecer el corazón. El programa creció. Se replicó en Texas, Arizona, Utah. Hoy, decenas de jóvenes lo siguen. No lo ven como un líder inalcanzable. Lo ven como un hermano mayor, como alguien que simplemente hizo lo que debía hacerse. El tiempo pasó. Javier ya no era el joven de gorra y manos temblorosas, pero seguía trabajando con la misma pasión. Sus campos crecieron, pero también su visión. Empezó a incidir en políticas públicas, a hablar en nombre de los pequeños productores, a proponer reformas, pero siempre desde su experiencia, nunca desde el escritorio, porque Javier entendió que si no defendemos la tierra con voz propia, otros decidirán por ella, y porque él sabía algo que pocos entienden, que la papa, humilde y callada, ha sostenido más revoluciones de las que la historia cuenta. Hoy, su finca es visitada por escolares, científicos, artistas. Todos quieren conocer ese lugar donde la tierra se cultiva con principios, donde la papa no es mercancía, sino memoria, y donde cada surco es testimonio. En la entrada hay un cartel que dice: «Aquí sembramos futuro». No fue idea suya. Fue de un niño que un día le preguntó si los sueños también se riegan. Él le respondió que sí, y desde entonces esa frase quedó, porque resume todo, porque en esta finca lo que se cultiva no es solo alimento, es esperanza. Si esta historia te conmovió, compártela. Ayúdanos a sembrar conciencia, a visibilizar lo invisible, a honrar a quienes hacen posible cada comida que llega a tu mesa. Suscríbete a nuestro canal Así se cultiva y descarga nuestro ebook gratuito de Huerta Orgánica. Aprende, comparte, siembra. Porque todos podemos ser parte del cambio. Porque desde un balcón o una hectárea, todos podemos cultivar algo que valga la pena. Y así llegamos al final de este episodio. Pero no al final de la historia. Porque las verdaderas historias de la tierra no se acaban. Se renuevan con cada estación. Lo que Javier Ortega cultivó no fueron solo papas. Cultivó comunidad, dignidad y orgullo. Nos enseñó que en lo pequeño hay grandeza, que el campo no es atraso, es avance con raíz, y que cuando una papa se siembra con amor, puede alimentar hasta el alma. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda, así se cultiva el futuro.